Muy buenas, bienvenidos, nueva cita con el ciclismo, un placer estar aquí y de nuevo, ya por cuarto año, como no nos perdemos esta extraordinaria cita, Parcén, 31 Volta a la Marina, etapa reina, aquí en el norte de la provincia y como testigos Col de Rates, La Bixauca y 171 corredores en línea de salida. Y como hemos visto en el mapa, recordamos primero 3 vueltas pequeñitas, ahí entre Benichembla y Murla, y a continuación ese recto encarando el Col de Rates, dirección Tàrbena, y a continuación dirección Castel de Castells para volver a Benichembla y esta meta en este repecho, como hemos visto antes, en ese repecho de Parcén, y totalizar, según nuestro GPS, 80 kilómetros justitos. Esta etapa que daba inicio ahí como líder Francesc Bosca, el corredor del Ginestar ULB, recordamos, empatado a tiempos con su compañero de equipo Andrés Gil. Recordamos, ahí estaba a 3 segundos Germán Mortés, a 7 segundos, por ejemplo, Óscar Grau, José Manuel Díaz, Álvaro Arenas a un poquito más, bueno, también a 7 segundos, Román Sáez estaba, según nos, a ver aquí, 18 y 3, a 21 segundos, Sergio Torres, ahí con ese maillot blanco como líder de las metas volantes, y también tenemos ahí a Germán Mortés vistiendo ese maillot verde correspondiente a la clasificación de la montaña. Ahí cuando vemos la salida neutralizada, cortita salida neutralizada, e inmediatamente los jueces iban a dar la salida oficial, kilómetro cero. Así que ya podemos dar por iniciada esta penúltima cita. Recordamos, está pendiente la prueba de Pedreguer, que va a ser la que cierre. Pero como no, antes vamos a disfrutar, y tomen asiento, de una espectacular etapa. Y como no, ha acompañado la meteorología, porque recordamos, hoy a la hora de elaborar este vídeo estaba cayendo auténticas cantidades de agua y frío, incluso con nieve en zonas altas, ahí como Aitana, Fonrolla, ahí por encima de los 1000 metros. Sin embargo, a la hora de celebrarse esta carrera, excelente temperatura, ahí cerquita de los 17 grados, 16, 17 grados. Una temperatura excelente, el sol que brillaba, ahí tal vez un poquito de niebla por la mañana. Y como estamos viendo, sin viento, prácticamente sin viento. Es decir que los únicos handicap que íbamos a tener iban a ser, pues, esos 2 testigos de excepción, del Col de Rates y de la Bixauca. Vale, como viene siendo habitual, primeros intentos. La verdad que difícil hacer camino en solitario. En esta ocasión ahí tenemos a Blas Jiménez del BioRacer, el equipo de Cocentaina, de BioRacer Fira de Tosans, que se desplazaba aquí. Ahí nos parece con 6 corredores. Ahí con Javier Cherro, Vicente Pla, Antonio Descals, David Pascual. Pues teníamos a Blas, el propio Blas Jiménez. Ahí tenemos el equipo del líder, que no es otro que el Ginestar ULB Sports, ahí con ese reciente fichaje, entre comillas, de el líder Francesc Bosca, el corredor Master 50, que se plantaba aquí en Parcén vistiendo ese maillot de líder. Recordamos conseguido en esa prueba de llegada, en esa prueba con llegada en alto de Chaló. Allí conseguiría un amplio margen, y recordamos este sistema de la Volta a la Marina
que obliga a disputar las dos últimas pruebas. Y como decíamos, las dos últimas pruebas, Parcent y Pedreguer. Ahí entre las dos, la suma de tiempos de las dos pruebas más el cómputo de las etapas anteriores. Y por eso decíamos que Francesc Bosca, con el mismo tiempo que su compañero de equipo Andrés Gil, y tendríamos ahí a Germán Mortés a 3 segundos. Así que importantísimo, cortitas las diferencias, con lo que nos espera por delante. Y lógicamente, y al igual que hemos dicho en pruebas del Vinalopó, los corredores que pueden influir de cara a la clasificación general sin tener opción a ella, a la general. Y desde luego que influye y mucho esa participación. Pues recordamos, mientras vemos la hoja de salida, ahí recordamos, así aproximadamente vemos en pantalla a Moisés Espinós llegando a Beni Chembla, intentando poner un poquito tierra de por medio, como objetivo la primera de la meta volantes. En las 3 vueltas cortas iban a puntuar la primera y la tercera. Ahora el pelotón pasando ahí en esa bajada rapidísima. Ahí vemos el cartel de Beni Chembla. Y ahí Moisés Espinós con un hombre del Automóviles Gomis a su rueda. Ahí tenemos el corredor del Xavia Bike. Y recordamos, pues aquí hacían acto de aparición los equipos del Biorracer Fira de Tosans. Recordamos con ese dorsal 1 portado por el vencedor de la Marina en el 2016, que no es otro que Javier Cherro. Ahí también el Velosol Cycling, el ULB Sport Monforte, el Mr. Vicker, Montblau Ale Deliquia, Ginestar ULB Sport. Ahí tenemos también corredores del Encacon, el propio equipo sub-23 británico del Zappy Cleaning. Y ya pues a partir de ahí ya corredores sueltos, casi 70 corredores ajenos a la clasificación de la general. Eso sí, con todas las opciones para la victoria de etapa. Ahí tenemos un quinteto con Espinós, Escobar, Grau, López y Óscar Cabrera. Estas 5 unidades en este pequeño repecho entre Beni Chembla y Murla. Ahí dejamos a Beni Chembla allí al fondo. Vemos el pelotón que se va echando encima de este quinteto. Y ahí recordando un poquito el palmarés, al menos lo que se refiere al año 2016, en lo que fuera la 30 Volta a la Marina. Recordamos el año pasado aquí en estas rampas de Parcent. Ahí la victoria caería a manos de José Manuel Díaz al sprint por delante de Javier Cherro. Tercero sería José David Gómez. Ahí cuarto Andreu Mas, el corredor local. Quinto Juan Carlos Fernández. Sexto Víctor Yuch. Séptimo Javier Fontestad. Octavo Aitor Escobar. Noveno José Manuel Moreno. Y décimo Federico García. Eso en cuanto a la edición del 2016. Recordamos que también está disponible ese vídeo de YouTube, también con las subidas al Col de Rates y la Vixauca. Ahí recordamos la victoria por equipos, hay que caería a manos del PC Componentes, el desaparecido PC Componentes, por delante del Mutual Levante y del Grupo Deportivo Orquín. Ahí cuando ya están entrando las primeras unidades del pelotón, en este paso estrecho peligroso de Murla, la localidad de Murla. Vemos que había que hacer este zigzag. Y tenemos a Moisés Espinós, Ahí tenemos cómo intenta apurar aquí con nuestro piloto, con Pep Membrives, en estas primeras unidades del pelotón, pasando por este paso estrechísimo, que nos tiene acostumbrados la población de Murla. Ahí tenemos Moisés Espinós, cómo se estira en las curvas, ahí tumbando. Ahí ya saliendo a la población, ahí parece que hay un pequeño corte, ahí con unas 10-11 unidades. Ahora consigue unos metros, merced al paso por Murla. Moisés Espinós. Y está claro, el objetivo del rápido corredor del Xavia Bike, que no es otro que llegar a esa primera meta volante.
Recordamos aquí las metas volantes que el año pasado caían a manos de Sergio Verdú, el corredor de Elda, Sergio Verdú, que se llevaba las metas volantes por delante del propio Moisés Espinós. Y tercero sería ahí Alejandro Peña. Ahí vemos ese grupito que se ha formado con Cherro, Moisés Espinós, Ángel Escobar, Vicente Óscar Grau, José Manuel López, Blas Jiménez, Óscar Cabrera, Cutillas, Moll, Roberto Martínez, actual líder de la Interclub Vinalopó, y cerrando el corredor del Mutuo Levante, Aitor Escobar. Ahí recordamos Vicente Óscar Grau, como habíamos dicho, está situado a solamente 7 segundos, 7 segundos de Francesc Bosca, el corredor del Montblau. Llegando a este cruce, giro a la derecha. Vemos el pelotón, ahí a 10-12 segundos de este grupo de unas 11, si nos parece contar 11 unidades en este terreno, ya picando un poquito hacia abajo. Y como vemos en el gráfico, se aprecian perfectamente estas 3 vueltas ahí con estos continuos repechos. Y como decíamos, sin prácticamente nada de viento, excelente temperatura para ser aquí algo más de las 10 de la mañana. Y como vemos, ese poderoso Col de Rates allí al fondo, a nuestra derecha, allí al fondo, que prácticamente en menos de una hora vamos a llegar allí arriba, a algo más de 600 metros de altitud. Y vemos la velocidad, el velocímetro se está rodando rapidísimo en estos primeros casi 10 kilómetros de carrera. Va llegando al puente por encima del río Chaló. Y aquí, a partir de aquí, ya terreno de nuevo picando hacia arriba, buscando Parcén. Recordamos la localidad de La Marina, con algo más de 1100 habitantes. Y ahí tenemos conduciendo el actual líder de la Interclub Vinalopó, Roberto Martínez. A su rueda, Ángel Escobar. Hay con una diferencia de unos 15 segundos sobre pelotón. Lo tenemos allí al fondo tirando de zoom. Vemos al propio Cherro, Salvador Moll, Cutillas, Moisés Espinós, muy atento. Vemos el pelotón acercándose un poquito, conducido, como no, por los hombres del Ginestar ULB Sport. Ahí tenemos 500 metros para la primera de las metas volantes. Allí ya ponemos nosotros el cartel de Parcén y la composición. Recordamos aquí, pues de cara a las metas volantes también tenía opción, lógicamente, Moisés Espinós. Y de cara a la general, Vicente Óscar Grau. Situado solamente 7 segundos del corredor Máster 50, actual líder, Francesc Bosca. Giro a la derecha. Ahí en estos últimos 100 metros. Ahí vemos Moisés Espinós, que rápidamente ha tomado la curva. Ahí lo podemos ver allí al fondo, con Aitor Escobar, los dos hombres del Mutua, Aitor Escobar y José Cutillas. Giro a la derecha y completamos esta primera vuelta con este grupito y el pelotón. Ahí lo tenemos ahí al fondo, muy cerquita. Ahora un poquito de relax, entre comillas. Ahí vemos el hombre José Manuel López, el hombre de Automóviles Gomis, Salvador Moll, Espinós, Cherro, Roberto Martínez. Ahí lógicamente pues el hombre del Ginestar ULB Sport, que no va lógicamente a entrar. El pelotón que se acerca rápidamente con los compañeros de equipo de Óscar Cabrera. Bueno, y recordando, como solemos hacer aquí en este vídeo, algo más de una hora de vídeo, que como
viene siendo costumbre, vamos paso por paso con todo lo que ha pasado. Y recordando un poquito el calendario que nos viene en próximas fechas, por recordar así a bote pronto, la próxima puntuable del Vinalopó en Novelda, con otro recorrido espectacular, asequible, buena carretera como es Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, de nuevo La Romana, Hondón de las Nieves, la circunvalación de Aspe y vuelta a Novelda con ese alto del Castillo de la Mola. Ahí recordamos con el liderato de Roberto Martínez, que lo tenemos hoy aquí, en esta cita de Parcén. Y ahí tenemos a Francesc Bosca, muy activo, el corredor Máster 50 del Ginestar. Ahí pequeño parón del pelotón, ahí intentando llamar a sus compañeros de equipo. Y este pequeño parón, ahí tenemos a Pardo y Carlos Pierna. Ahí vamos saltando de la parte delantera del pelotón a Pardo y Pierna. Hay ninguno, lógicamente, con opciones a la general. Y el pelotón, como vemos, que deja hacer al corredor del ULB y el corredor del Pemoy. El rápido corredor crevillentino Carlos Eloy Pierna. Ahí lo tenemos. Aquí a poco menos de 2 kilómetros de llegar a la población de Benichembla. Otras 2 unidades por detrás y saltando del pelotón. Y continuando con el calendario, recordamos, hemos dicho esa etapa de la Interclub Vinalopó en Novelda. Y también recordar, aquí en el norte de la provincia, en Benejama, ese ya tradicional, también 31 años de ese trofeo San José. En este caso para la categoría cadetes y féminas. Recordamos que van a tener las féminas su manga aparte. Lo que está previsto que acudan casi 40 corredoras, 40 corredoras que acudan a Benejama a disputar esa manga independiente de los cadetes, una manga detrás de otra. Y como no, recordar ese éxito que ha tenido esa prueba internacional de esa semana ciclista valenciana para la categoría féminas, ahí, categoría UCI, ahí con la victoria de Cecilie Ludwig, la danesa, con 7 horas 8 minutos y 41 segundos. Segunda la cubana Arlenis Sierra. Y tercera Ashley Molman a 20 segundos. Pero repetimos, una participación cercana a los 150 corredores. Exitazo de esa primera semana ciclista valenciana. Recordamos etapas en Villarreal, en Gandía, en Alicante y ese final en Valencia. 4 etapas con excelente climatología, con calor y con temperaturas por encima de los 30 grados, la que han podido disfrutar el pelotón femenino UCI en tierras valencianas. Ahí cuando continuamos viendo a Pierna y a Pardo, ya encarando esta rápida bajada, saliendo de Benichembla. Después, pasando un poquito más adelante en el calendario, pues recordar, bueno, ahora que lo estamos viendo, habíamos dicho Novelda el próximo 25, lo hemos dicho todo al revés, es agosto, la prueba de agosto, este próximo sábado, día 18, sábado, día 18, la prueba de agosto. Recordamos con subidas al Maimó y Terol, ahí defendiendo, va a tener que defender Roberto Martínez el liderato, ahí en esas rampas del puerto del Maimó, recordamos este próximo sábado 18, la que va a cerrar la Interclub Vinalopó, va a ser la prueba de Novelda el próximo 25 de marzo. Por el recorrido que antes habíamos mencionado, de Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, excelente trazado
con ese final en alto en el Castillo de la Mola. Repetimos, 25 de marzo. Ahí cuando hemos visto el terceto perseguidor, nos vamos a la entrada a Murla con la cabeza de carrera Carlos Pierna y José Pardo, con esa veintena de segundos sobre pelotón. Vamos, este paso estrecho. Ahí lo hace con cuidado Carlos Pierna. Giro a la izquierda, giro a la derecha, de nuevo giro a la izquierda. Bastante enrevesado, ¿eh? Ahí el paso por la población de Murla. Ahí ya saliendo de la población. Ahí este pequeño municipio de algo más de 500 habitantes. Ahí situado a unos 4 kilómetros de Parcén. Ahí tenemos a Pardo pidiendo un poquito de colaboración por parte de Pierna. Vamos a ver qué es lo que está pasando por detrás. Nos dejamos caer al pelotón. Ahí se nos canta 30-35 segundos, Pierna y Pardo sobre pelotón. Y como vemos, el pelotón comandado por los hombres del Ginestar ULB Sport. Tenemos el velocímetro y el pelotón, ese pelotón de prácticamente entero aquí, de esas 170 unidades, 171 unidades que tomaban la salida a las 10 de la mañana, ya pasando el kilómetro 20 de carrera, Todavía 60 kilómetros para finalizar y madre mía, nos queda todavía lo peor, entre comillas, como es el Col de Rates y la Vixauca. Y de momento, excelente labor de contención, de cara a esa general de los hombres del Ginestar. Ellos son mayores blancos y negros del Montblau. Ahí con el propio Vicente Óscar Grau, recordamos, a 7 segundos. También a 7 segundos José Manuel Díaz del ULB. Y también a 7 segundos Álvaro Arenas del Gespor Ayora. Y ahí tenemos al líder, Ahí Francesc Bosca rodando con facilidad. Siempre en esas primeras posiciones. Ahí vemos hombres del Montblau y también hombres del Zappy Cleaning. Los jovencísimos corredores sub-23 del conjunto británico del Zappy Cleaning. Y nosotros que Juan Alario y James Davy sacando unos metros. Recordamos, por delante Pardo y Carlos Eloy Pierna, unos 20 segundos por delante. Vamos en el plano, de momento no se ven allí al fondo lo hemos visto. Adelantamos secuencia, nos vamos a la entrada de Parcén. Recordamos este paso no puntuable, recordamos que puntuaba el primer y tercer paso. Y vemos el público, año tras año, y también con este excelente tiempo que hemos tenido. Cómo hace acto de presencia la afición. Y ahí tenemos al fondo, allí al fondo está Pardo y Pierna. Ahí avanzamos secuencia, ahí toma contacto James Davy con el dúo de cabeza. Ahí se nos ha descolgado. Ahí se nos había descolgado el dorsal 42 de Juan Alario. Y vemos el pelotón, y esa veintena de segundos. Aquí con el terceto, con Pardo, Pierna y el británico James Davy. Vemos el pelotón, metro a metro echándose encima. Siempre con el ritmo de los hombres del Ginestar. Pelotón compacto. Ahí arranca, en esa bajada de Benichembla, Ángel Escobar. Ahí continúan los hombres del Ginestar conduciendo el pelotón. Ahí tenemos a Ángel Escobar.
Después de esa rápida bajada, repecho, camino de Murla. Adelantamos secuencia, Y ahora el intento pertenece a José Cutillas. Ahí tenemos el corredor de Albatera. A menos de 200 metros de llegar ahí a las calles de Murla. Kilómetro 30. Vamos a cumplir kilómetro 30 de carrera. Hay todavía 50 kilómetros para meta. Ahí tenemos Cutillas que se deja llevar. Cambiamos de cámara. Ahí paso estrecho, peligroso, el de la población de Murla. Ahí siempre con precaución, Ahí el pelotón. Lógicamente, pues aquí el pelotón prácticamente a la salida, que se va a poner en fila de A1. Ahí tenemos a Cutillas. Ahí no alcanzamos a ver de quién se trata. Por detrás suyo. Ahí sí que podemos ver a hombres del ULB Sport. Ya tenemos última curva de salida. Ahí con Cutillas. Vamos a tomar este terreno descendente y cambiamos el plano. Después del puente sobre el río Xaló, toma contacto Salvador Fluixa. Y según nuestras anotaciones del Xeraco, ahí tenemos al dúo de cabeza. Tiramos nuestra cámara hacia atrás. Continúa el pelotón. Ahora vemos hombres del Zapi conduciendo. Ahí todavía se mantienen las mayoría de las unidades del pelotón, Cuando ya estamos, como hemos dicho, ya pasando kilómetro 30 de carrera. Continúa el dúo Cutillas y Fluixa. Ahí al fondo Parcén. Adelantamos secuencia a la entrada de la población de Parcén. Y atención, porque ahora sí tenemos paso puntuable. Segunda de las metas volantes al finalizar esta tercera vuelta. Ahí tenemos Cutillas, hombres del Ginestar, del Zapi, Moisés Espinos, ya tomando esas primeras posiciones del pelotón. Ahí tenemos a Cutillas, ahí por la izquierda. Ahí hombres del ULB Sport también detrás de los hombres del Zapi. Moisés a rueda del hombre del Ginestar. Y atención, porque ahora después de la meta volante había que hacer ese recto. Y ahora sí que sí. Atención, rampas. En nada. En nada. Rampas del Col de Rates. Ahí tenemos curva de 90 grados a la derecha. Ahí vemos el hombre del Ginestar. Ahí Moisés Espinos saliendo desde atrás. Ahí tenemos sin toser Moisés Espinos, 3 puntitos a la saca. Por delante de Paul Double y Ángel Lloret. Paul Double y Ángel Lloret. Y atención porque hacemos ya, ahora sí, ese recto. Y atención porque ahí en el margen derecho, como ahí pueden ver, ahí vamos a poner el cronómetro a 0. Y cómo no, pues tomen asiento, Ahí cojan las palomitas, el refresco, si puede ser sin azúcar, y dispónganse a disfrutar íntegramente de esta subida al Col de Rates. Ahí vemos Francesc Bosca por la izquierda, el líder, con ese maillot amarillo. Ahí Álvaro Arenas. Ahí el dorsal 26 también de Ángel Escobar, los hombres del Zapi. Y primeras rampas, aquí muy poquito, apenas del 3%. Ahora conduciendo el pelotón, Ángel Escobar. Ahí los hombres del Zapi, José Manuel Díaz, Aitor Escobar, Roberto Martínez. Ahí vemos a Hernández por la derecha remontando. Hombres del Volata, Moreno. Ahí José Manuel Moreno con facilidad ocupando esas primeras posiciones. Y el líder ahí también muy cerquita. Y los datos de este Col de Rates. Recordamos, 6,8 kilómetros, 342 metros de desnivel, pendiente media del 5,05%. Ahí catalogado de tercera categoría.
lógicamente pues aquí, con los puertos que se tienen aquí en este tipo de sociales, aquí se está catalogado de primera. Y recordamos la altitud 672. Así que por delante esos 6.800 metros. Arranca José Manuel Moreno. Todavía casi 5 kilómetros para coronar este puerto. Cuando vemos en el cronómetro, llevamos poco más de 2 minutos. Ahí tenemos Moreno, Arenas. Ahí, si no nos equivocamos, el 153 de Sergio Torres, maillot blanco de la Meta Volantes. Y Aitor Escobar, el corredor del Mutua. Tenemos el cuarteto, unos metros ha sacado el cuarteto. Ahí merced a ese tirón de José Manuel Moreno. Y ahí tenemos los 4 corredores por detrás tirando el conjunto del Zapi. Torres, Arenas, Escobar, Moreno. Ahí tirando de zoom, dejamos a Parcén esta bonita imagen, Ahí al fondo, los hombres del Zapi. Ahí con Mortés a su rueda. Los hombres del Zapi, también hemos visto el líder, también muy cerca de esa cabeza de pelotón. Ahí con ese maillot amarillo bastante destacable. Ahí también la rueda de los hombres del Zapi. Hemos visto a Roberto Martínez. Aquí por delante continúa Moreno. Vemos que la distancia no aumenta. Ahora es el que toma el relevo Aitor Escobar. Ahí pues que le sirve de excelente preparación este tipo de pruebas. Y sobre todo ahora, esta semana próxima, recordamos el 21 de marzo, esa clásica de On Tour. El martes 21 de marzo, clásica de On Tour. Ahí sobre 157 kilómetros. Ahí en la localidad de Albacete. Ahí todo un espectáculo esa clásica. Ya lleva ya más de 60 años. Esa clásica a cargo del club ciclista On Tourage. Ahí tenemos absorbido el cuarteto por los hombres del Zapi. Y el que parece que no se conforma es Aitor Escobar, que lo vuelve a intentar. Ahí tenemos a Aitor Escobar. Pues ahí tenemos un Aitor Escobar. Recordamos en el año 2016. Ahí que obtenía bastantes buenas posiciones. Ahí recordamos, sería sexto en la clásica de los Castillos. Ahí donde se impondría Belic. Recordamos participaciones en la Volta a La Coruña, Vuelta Ávila. Tercero en el campeonato de Murcia de contrarreloj. Ahí donde ganaba Javier Chacón. Ahí también esa posición 23 en esa Copa de España del Memorial Pascual Montparler. Y terminando disputando la Vuelta a Portugal, Así que, como decimos, excelente preparación este tipo de pruebas. Y como no, pues seguramente lo veremos en la próxima clásica de On Tour. Cambiamos a la cámara angular. Y atención porque vemos el pelotón, como viene siendo habitual, partido ya en 2. Se está rompiendo. Ahí por delante se quedan unas 50-60 unidades. Y aquí unos 10 segundos por delante. Aitor Escobar. Ahí con ese dorsal 286, haciendo frente a esta parte de subida, alrededor del 5-6%. Con esta bonita imagen, hay que llegar allí al fondo, Todavía hay que girar y llegar allí al fondo. Cuando llevamos ahora mismo 6 minutos de subida. 6 minutos. Ahí tenemos a Aitor Escobar, Ahí recordando que también hizo acto de presencia en esa Interclub Vinalopó en San Vicente. Ahí donde ganaba su compañero. Josué Huidobro era el que ganaba. Ahí siendo segundo su compañero de equipo Raúl Rico. Y atención, porque de la parte delantera del grupo salta
Roberto Martínez. Ahí tenemos, excelente la temporada que está llevando el corredor del Automóviles Gomis, ahí con ese liderato, manteniendo el liderato en la Interclub Vinalopó, repetimos, a falta de esas dos pruebas, Agost y Novelda. Y esta bonita estampa, qué bonita imagen con estas lluvias que hemos tenido este invierno. Y ahí vemos cómo rápidamente va a tomar contacto con el corredor del Mutua Levante. Y ganando altura rápidamente. Ahí tenemos al dúo. Ahí con esos 10-12 segundos sobre las primeras unidades del pelotón. Ahí las tenemos, Ahí nos parece bien verlo, el color ese rojizo del conjunto del Zapi, el conjunto sub-23, el conjunto británico, recordamos que ya participó en Elda la semana pasada. Pues ahí tenemos al dúo. Y recordar también para la categoría Élite Sub-23, esa Copa de España, recordamos el próximo 26 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, esa Copa de España Memorial Pascual Montparler. Ahí puntuable para esa Copa de España. Y recordamos, se va a disputar sobre un total de 152 kilómetros, esa Copa de España a cargo del Club Ciclista Villanueva de Castellón. Ahí cuando vemos detallado los componentes del conjunto del Zapi que tomaban la salida. Y ahí tenemos Francesc Bosca, aguantando fenomenalmente, el corredor Master 50 del Ginestar. Qué bien que está aguantando. Cuando estamos a un poquito más de la mitad de este Col de Rates. Ahí tenemos All, Villiard, David, Dublé, Dudley, Hardy, Kible y Line. Esos son los corredores del Zapi que han tomado la salida hoy aquí en Parcén. Y como vemos, acercándonos al minuto 10 de subida de este Col de Rates. Recordamos, 6.800 metros. Ahí tenemos a Salvador Moll, ahí por la izquierda, Ahí remontando por el grupo. Aquí a bote pronto, unas 50, alrededor de las 50 unidades. Tal vez un poco más. Vamos a ver si podemos reconocer a alguien. Ahí vemos a Hernández, José Manuel Díaz, Moreno, el maillot blanco de Sergio Torres, Arenas, a ver, Germán Mortés, José David Gómez, José David Gómez. Y ahí tenemos, no nos olvidamos del dúo de cabeza que metro a metro van a ser alcanzados, o por lo menos eso parece, por este grupito de algo más de 40 unidades. Ahí tenemos Roberto Martínez, Aitor Escobar, y vemos cómo insiste, Aitor Escobar. Y recordamos, el año pasado coronaba aquí Víctor Lluch en solitario. Y coronaba Víctor Lluch en solitario por delante de Moreno y Aitor Escobar. Ahí recordamos que también se jugaba la vuelta
y lo defendió fenomenalmente Javier Cherro. Y atención, aquí hay novedades. Ahí se veía rodar con mucha facilidad José Manuel Moreno. Y ahí lo tenemos, saltando ya en esta última fase del Col de Rates. Como vemos, a poquito de coronar. Ahí aproximadamente kilómetro 300, kilómetro 400 de coronar. Y madre mía, ahí vemos el velocímetro de nuestro GPS. Y subiendo a algo más de 30 kilómetros por hora. Madre mía, qué ritmos. Y cuando llevamos algo más de 12 minutos de subida. Ahí tenemos José Manuel Moreno, que rápidamente ha abierto hueco. Repetimos, sobre esas 50 unidades. Ahí tenemos ahí al fondo. Y ahí intercalado, nos parece... Ahí nos ha parecido intercalado Aitor Escobar. Ese maillot azul del Mutuo Levante nos ha parecido. Y ahí tenemos a Moreno, entrando en esta última fase. Volvemos a cambiar de cámara angular con estas vistas espectaculares, no nos cansamos, espectacular etapa. Ahí tenemos a la población protagonista de hoy, de Parcén. Ahí abajo, ahí al fondo. Y con esta carreterita, ahí que cuando giremos ahí con vistas al espectacular Mongó. Y ahí tenemos, continúa José Manuel Moreno. De momento, hueco, unos 14-15 segundos sobre ese grupito de 50 unidades. Ahí llegamos a la parte final, Nos queda esa curva de 180 grados. Y madre mía, qué manera de subir aquí cerquita de los 30 kilómetros por hora, Ahí tenemos a Moreno. Recordamos, puerto catalogado en esta Volta a la Marina de primera categoría. Aquí llegamos a la curva, como decíamos, de 180 grados, giro a la derecha. Recordamos que tenemos que ir dirección Tárvena. Ahí tenemos a Moreno. Nosotros que nos vamos a este margen izquierdo. Ahí como vemos, ahí tenemos esas vistas, espectacular este Col de Rates. Ahí no vemos el grupo. Ahí rueda muy cerquita nuestro. Está rodando unos 10-12 segundos, tal vez un poquito más. Ahí tenemos a Moreno, que va a coronar este Col de Rates. Y atención al tiempo, Recordamos que hemos puesto el cronómetro en el cruce. Hemos puesto el termómetro en el cruce de Parcén. Y lo va a parar en 14:46. Ponemos a su vez otro cronómetro con las diferencias del grupo. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Mortés. Ahí pasa Torres. Y Francesc Bosca, aguantando estupendamente en este grupo, Reducido a poco más de 30 unidades. Corona Moreno, Díaz, Mortés, Arce y Antonio Ramírez del Encacón. Por ese orden. Y recordamos el tiempo de subida de Moreno, 14:46. Ahí tenemos José Manuel Moreno, ahí al fondo, encarando este primer tramo de bajada, Ahí recordamos que esta bajada del Col de Rates se divide en dos fases. Esa bajada rápida, nosotros aquí lo estamos haciendo detrás de Vicente Marco de Puzol. Ahí creo que, si no nos equivocamos, aquí unas 32 unidades. Aquí nada más y nada menos con 5 hombres del Zapi. Del ULB Sport tenemos a Díaz, Hernández, Juan Francisco García, José David Gómez. 4 hombres del ULB Sport, aparte de Moreno, que va ahora en cabeza. Y ahí tenemos la composición del grupo detallada con el propio líder, Francesc Bosca. Y lo que suele pasar en todas las bajadas, esa incorporación de algunas unidades. Ahora de momento, ahí detrás nuestro, ahí nos ha parecido ver, aunque no lo vemos en pantalla, un pequeño grupo de algo más de 10 unidades acercándose a este grupo.
Y ahí, como vemos en la altimetría, esta subida, esta tachuela entre el cruce de Tárvena y este alto de Col de Rates, este medio kilómetro de subida, antes de seguir bajando dirección Tárvena. Ahí avanzamos en el grupo. Volvemos a poner la composición de estas algo más de 30 unidades. Ahí tenemos Arenas, Bosca, aguantando muy bien, ¿eh? Vemos un pequeño parón. Recordamos Moreno, unos 35 segundos delante nuestro. Ahí tenemos Álvaro Arenas, Bosca, José David Gómez, Aitor Escobar, Mortés. Ahí Salvador Moll. Ahí vemos el actual líder de la montaña del Vinalopó, Valera. Hay dos hombres del Encacón. Ahí vemos del Biorracer, creo que es Pla. Y como decíamos, a este grupo se le está acercando a su vez un grupito de algo más de 10 unidades, donde viajaba Javier Cherro, el corredor del Biorracer, que todavía no lo vemos aquí. Así que pequeño parón. Ahí sirve para que Moreno por lo menos mantenga las diferencias. Ahí vemos José David Gómez, el corredor del ULB. Y ahí rodando, como vemos, los hombres del Zapi, del conjunto británico sub-23. Adelantamos esos 30 segundos. Lógicamente a cámara rápida, buscando la rueda de José Manuel Moreno, Y atención, a punto de finalizar la bajada. Recordamos la Vixauca, que al término de esta poca bajada que queda ahora, lo podemos dar por iniciado, el Col de la Vixauca. Lo situamos en el mapa, ahí vemos lo que nos queda. La Vixauca, Castel de Castells, y volver a Benichembla, Murla y la meta en Parcén, acercándonos al kilómetro 48 de carrera, es decir, a unos 32 kilómetros para meta. Ahí tenemos a Moreno. Vamos a ver si tiramos de plano, a ver si podemos localizar el grupo. Ahí de momento no lo vemos. Ahí lo tenemos. Como vemos, esos algo más de 30 segundos. Ahí vemos el grupo. Y como decíamos, ahí se han incorporado algunas unidades al grupo, entre ellos el propio Cherro. Continúa Moreno, Aquí podemos dar por iniciado el alto de la Vixauca. Ahí vemos el pelotón, Ahí ya son casi más de 40 unidades, las que hay en persecución de José Manuel Moreno. Ahí las tenemos. Este grupo principal perseguidor. Y la composición, Ahí continúan con el ritmo, los hombres del Zapi, Ahí nos quedan James Davy, Scott Ault, Ben Hardy, Peter Kible, Paul Doublé. Y si no nos equivocamos, también el dorsal 298, también compañero de equipo. Ahí se trataría de Jack Villiard. Ahí también había tomado contacto el corredor junior Roque Lloret, si no nos equivocamos. Ahí nos ha parecido verlo en pantalla. Ahí al fondo vemos cómo se habían incorporado. Ahí tenemos ahí casi 50 unidades, Casi 50 unidades. Y el ritmo no para, Que el ritmo no pare. Los hombres del Zapi Cleaning a punto. Vemos como el grupo se vuelve a romper, Vemos como el grupo se vuelve a romper. Bueno, pues llegamos al cruce de Tárvena. Llegamos al cruce de Tárvena con el grupito de cabeza.
Tenemos unas 42 unidades. Ahí arrancamos la moto. Ahí se nos han quedado unas 7-8 unidades por detrás nuestro. Aunque nos lo vemos muy cerquita nuestro. Ahí vemos dorsal 288 de David Sánchez. Ahí tenemos Cherro con problemas, tal vez ese esfuerzo intentando enganchar en esa bajada del Col de Rates. Ahí tenemos al ganador de la Volta a la Marina 2016. Ahí cortándose. Nosotros seguimos avanzando. Ahí con este ritmo de los hombres del Zapi. Ahí llegamos. Ahí nos ha aparecido el dorsal 180. No. Vamos a ver si tenemos las anotaciones. Ahí sería el dorsal 183. Puede ser de Javier Amorós. En efecto, por delante suyo el dorsal 279 de Sergio Ruiz. Y el 297 de Diego Ferrero, del ULB Natural. Vemos cómo se rompe el ritmo de los hombres del Zapi. Ahí nosotros a rueda de Javier Amorós. Ahí por delante suyo Sergio Ruiz. Ahí como ya se está cortando, Se está cortando este grupo de cabeza. Recordamos, Moreno por delante, unos 30 segundos. Ahí pasamos a Vicente Marco. Ahí llegamos a la rueda de Juan Ramón Muñoz. Ahí por delante suyo Pla. Seguimos avanzando. Ahí recordamos esta rampa del 10, aproximadamente 10%. Ahí teníamos el cartelito del 10%. Ahí tenemos a Mortés, Aitor, Arenas, Torres, José Manuel Díaz. Y ahí conduciendo James Davy. Ahí el joven corredor británico. Ahí tenemos al fondo, si lo pueden ver en televisiones 4K. Ahí al fondo hemos visto el grupo perseguidor rodando ahí unos 45 segundos de este grupo, 45-50 segundos, tal vez un poquito más. Veremos, qué excelente ritmo el del corredor James Davy de Zapi Cleaning, ahí con su compañero de equipo, José Manuel Díaz, Aitor Escobar. Y ahí aguantando el líder, Aguanta muy bien el líder. Ahí detrás suyo José David Gómez, Arenas. Ya estaría muy cerquita de Moreno. Se va reduciendo la diferencia con Moreno. Aquí sobre los 15 segundos. Ahí nosotros intentando buscar con la cámara al actual líder de esta Volta a la Marina. Que nosotros que Francesc Bosca, dorsal 113, el corredor Máster 50. Ahí que prácticamente con su segunda juventud, Aquí, que no es nada fácil, en estas pruebas, aunque se trate de pruebas sociales, son bastante exigentes. Y lo está haciendo fenomenal, Francesc Bosca. Ahí José David Gómez a su rueda. También un poquito más atrás Roberto Martínez y Arenas. Y qué bonita imagen, Aquí tirando de zoom. Y aquí vemos un pequeño tramo, un pequeño descanso. El único descanso que tiene la Vixauca. Aquí aproximadamente medio kilómetro de descanso. Ahí tenemos un pequeño parón en el grupo. Atención porque lo aprovecha José Manuel Díaz, que tampoco quiere que esto pare. Tampoco pierde detalle Aitor Escobar. Ahí no alcanzamos a saber de quién se trata del conjunto británico. Sí vemos a Germán Mortés, al hombre del Encacón, con otros dos corredores del conjunto británico. Ahí José Manuel Díaz mirando hacia atrás,
Y volvemos a recordar cómo estaba la general, ¿eh? Recordamos, Francesc Bosca con el mismo tiempo su compañero de equipo Andrés Gil, con ese dorsal 47, que también anda en este grupo, su compañero de equipo Andrés Gil. Recordamos, después tendríamos a Germán Mortés, que también va rodando en el grupo, el corredor también del Ginestar ULB Sport. Ahí también rodaría Vicente Óscar Grau. Este corredor del Montblanc sí que va rodando a 7 segundos. Cuando vemos salir del grupo Roberto Martínez del Automóviles Gomis. Y vemos esta parte final de la Vixauca, esos 3 kilómetros. Allí al fondo se corona. Adelantamos secuencia en la zona esta de repechos. Ahí donde Roberto Martínez conseguiría ahí unos 15 segundos. Nosotros rodando ahora aquí a rueda. Ahí tenemos a Juan Ramón Muñoz. Ahí por delante suyo Pla. Ahí tenemos a Roberto Martínez, esos escasos metros de ventaja. Y no desisten los hombres del Zapi, Y esta labor que le viene fenomenal a Francesc Bosca, el actual líder. Ahí lo tenemos, ahí a su rueda Germán Mortés, luciendo ese maillot verde. Ahí continúa Roberto Martínez. Nuevo pequeño parón en el grupo. Ahí nos ha parecido conducido por Ben Hardy. El dorsal 245, Ben Hardy. Y entramos en esta última fase de la Vixauca. Ahí lo vemos, estos repechos, Ahí tenemos Roberto Martínez, meseta. Este pequeño parón del grupo ha aumentado un poquito la diferencia. Valera conduciendo el grupo. Óscar Valera, el actual líder de la montaña del Vinalopó. Atención porque mueve ficha Aitor Escobar. Torres a su rueda. Moll. Ahí nos parece Salvador Moll, a rueda de Torres. Movimiento en el grupo. Insiste Aitor Escobar mirando hacia atrás. Bien situado el líder, Francesc Bosca. Ahí a rueda del 243 del joven escalador James Davy. Ahí ahora con Salvador Moll conduciendo el grupo. Ahí tenemos Escobar y Torres. Escobar y Torres. Ahí tenemos ese maillot que de finalizar va a caer a manos de Moisés Espinós. Ahí continúa Torres. Se abre Aitor Escobar. Ahora es Francesc Bosca buscando la rueda de Sergio Torres. Recordamos, Sergio Torres, en la general, situado ahí algo más de 20 segundos del corredor Master 50. Acercándonos a la cima de la Vixauca. Nuevo parón en el grupo. Ahí tenemos a Moreno, que ya había sido absorbido, que no, mientras estábamos hablando, pues no nos habíamos percatado. Ahí tenemos a Moreno. Ahí de momento tirando de zoom, no vemos a ningún otro grupo ahí al fondo. Ahí ahora sí, ahora ahí al fondo aparece el segundo de los grupos. Ahí aproximadamente a bote pronto podemos hablar de unos 45-50 segundos de ventaja de este primer grupo sobre el segundo. Ahí conduce Torres, Valera, Arenas, James Davy. Qué bien está aguantando Francesc Bosca, Qué bien está aguantando. Atención porque entramos en la última rampa. Última rampa del Col de la Vixauca. Atención, movimiento. Nos parece ver Ben Hardy. Ben Hardy se lleva su rueda a Davy. Ahí tenemos a Ben Hardy, Davy, Roberto Martínez, Torres. Ahí está, rampa del 12%. Vemos el grupo perseguidor, ese pequeñito grupo perseguidor allí al fondo.
Y ahí tenemos, de nuevo, con qué facilidad José Manuel Moreno. Aquí a punto de coronar, qué facilidad la del hombre del Orquín. Ahí lo tenemos, que va a coronar sin problemas y se va a llevar la montaña de hoy, Se va a llevar la montaña de hoy José Manuel Moreno. Ahí por delante de Arce, Davy, Díaz y Mortés. Y con qué facilidad sube James Davy, Con qué facilidad. Realmente espectacular, Ahí el jovencísimo corredor británico. Y el resto del grupo, en fila da uno, Y la verdad que no lo podemos llamar descenso del todo. Aquí hay que mover desarrollo. Aquí tenemos una primera fase de aproximadamente de medio kilómetro, poco más de medio kilómetro. Y volvemos a llanear. Ahí ha pasado Vicente Óscar Grau. Y ahí cerrando el grupo, si no nos equivocamos, no sé si era José David Gómez. No, ahí se trata de David Hernández, David Hernández, el que cierra el grupo. Atención porque vamos en la parte más complicada de la bajada. Esa zona de Z, esa Z que hace aquí con rampa, pues diríamos casi del 16-17%, Justamente esto a lo que nos referimos. Incluso aquí a rueda de este grupo, con ese típico olor a pastillas de freno. Y ahí tenemos, ahí delante nuestro David Hernández, José David Gómez, Pla. Rapidísima la bajada, Aquí nos ponemos rápidamente cerquita de los 80 kilómetros por hora. Como vemos, dirección Castel de Castells, acercándonos rapidísimamente a la población de Castel de Castells. Seguimos avanzando. Ay, madre mía, qué velocidad, lo que decíamos, Nos vamos casi cerquita de los 80 kilómetros por hora. Atención porque tenemos un giro de 90 grados a la derecha. Aquí justamente, Ahí vemos a José David Gómez cerrando el grupo. Pla por delante, Salvador Moll. Ahí nos habíamos dejado un poquito descolgado a David Hernández. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el grupo, aquí pasando por la población de Castel de Castells. Ahí esta pequeña localidad. Ahí recordamos, de poco más de 400 habitantes, Castel de Castells. Y seguramente se duplicará en verano. Y ahí tenemos el grupo, Aquí, a partir de aquí, casi ya podemos dar por finalizada la parte más rápida de la bajada. Y como siempre hemos dicho, edición tras edición, a partir de ahora ese terreno de mover desarrollo, Mover el plato grande. Hay piñones, no te voy a decir de los más pequeños, pero como vemos, terreno de mover desarrollo. Atención, porque el propio Francesc Bosca, porque había un intento de 2 unidades por delante, y nosotros que, si no nos equivocamos, por delante nuestro Vicente Óscar Grau, un serio aspirante al triunfo en esta Volta a la Marina. Y ahí tenemos al corredor en primera persona, Francesc Bosca en primera persona, llevando el grupo principal. Recordamos por delante, creo que si no nos equivocamos es Vicente Grau y un corredor del Zapi. Vamos a ver de quién se puede tratar. Ahí vamos a adelantar la secuencia. Ahí lo tenemos, Ahí tenemos al dúo. Vamos a ver de quién se trata. En efecto, como habíamos dicho, ahí el jovencísimo James Davy y Vicente Óscar Grau, Vicente Óscar Grau. Recordamos a solo 7 segundos de Francesc Bosca. Ahí vemos aproximadamente poco más de 10 segundos. Poco más de 10 segundos. Conduciendo ahora
James Davy. Ahí tenemos a James Davy, el corredor nacido en el año 95. El corredor nacido en el año 95. Recordamos, ya ha tenido participaciones en Benidorm, donde obtenía la 12 posición en Benidorm. Obtenía la 13ª posición en Villajoyosa. Recordamos, ahí con victoria de Javier Benítez. Ahí sería 14º en Elda, con la victoria de Antonio Domene, Recordamos esa victoria ajustadísima de Antonio Domene sobre Pedro José López en Elda. Y un James Davy que podemos relatar del corredor británico. Pues participaciones en el Gran Premio Liberty Seguros en Portugal, en Francia, en la Ronda de Lois, en Italia, en varias pruebas de un día en Italia. También una vuelta sub-23 como es el Valle d'Aosta en Italia, donde obtenía, por ejemplo, también destacado esa 3ª posición en esa prueba de un día de Mónaco-La Turbie en Francia. Así que un placer tener aquí al conjunto británico del Zappi Cleaning. Ahí tenemos Vicente Óscar Grau, ahí conversando con el corredor británico, buscando un poquito de entendimiento. Y repetimos, estamos aquí en un terreno de dar pedales. Y atención, porque por detrás, como no, pues ahí tenemos a Germán Mortés, Atención, Germán Mortés, compañero de equipo de Francesc Bosca. Y entre los dos, y tal vez colaboración del ULB Sport Monforte. Aquí no podríamos llamarlo conflicto de intereses, todo lo contrario. Y ahí tenemos, trabajando los hombres del Ginestar. Qué labor de contención, así imposible. Lo está intentando Vicente Óscar Grau, pero así es imposible. Y de momento defendiéndolo todo muy bien el corredor Francesc Bosca, aguantando ese maillot amarillo. Absorbido Óscar Grau y James Davy. Atención, porque el conjunto del Zappi no quiere que esto pare. Atención, porque el conjunto del Zappi no quiere que esto pare. Y ahí es Óscar Valera, el invitado de lujo del terceto del Zappi, con Villiard, Hardy y Double. Movimiento por detrás. Ahí nos parece ver Hernández. Nos parece Hernández, José Manuel Díaz a su rueda. Ahí vemos el cuarteto, con Óscar Valera a rueda. Y atención, porque nos estamos acercando al kilómetro 70. 11 kilómetros para meta. Solamente 11 kilómetros. Terreno favorable. Mucho movimiento. No pierdan detalle de lo que está pasando en esta parte final de carrera. Ahí estamos en un momento importante. Ahí tenemos kilómetro 70, 10 kilómetros para meta. Ahí absorbido el cuarteto. Ahí con Óscar Valera. Ahí vamos a ver quién se pone a conducir. Óscar Valera ahí en segunda posición. Vicente Óscar Grau llegando a la rueda de Valera. Y nos parece el dorsal 243. Nos parece otra vez James Davy. Se puede tratar de Ben Hardy. Ahí vemos el 298 de Jack Villiard. Ahí tenemos a Torres. Ahí llega José David Gómez. Arenas. El 47 de Andrés Gil. Ahí Moll. Ahí Roberto Martínez. Francesc Bosca. Moreno. Ahí toda la composición. 9 kilómetros. 9 kilómetros para meta. Ahí vemos como el terreno ya no es tan favorable. Y atención, porque salta, si no nos equivocamos, ahí lo marcamos en los rótulos, Jack Villiard. Arranca Jack Villiard a poquito de entrar a Benichembla. Jack Villiard a poquito de entrar a Benichembla. Vemos cómo arranca el corredor británico. Atención, parón. En cartel de entrada Benichembla. Ahí tenemos al corredor británico. Atención, porque se produce un pequeño parón. Vamos a ver quién es el que arranca. Ahí nos parece de nuevo. Vicente Óscar Grau. Ahí lo tenemos.
Arranca ahí. Y atención, qué poderío del líder, qué poderío de Francesc Bosca. Madre mía, en primera persona. Ahí sabedor del peligro de Vicente Óscar Grau, de cara a esa general. Y ahí lo tenemos, llegando a la rueda del corredor del Montblanc. Ahí a su rueda, ahí cerrando el grupo. Ahí vemos a David Hernández cerrando el grupo. Aquí en la población de Benigembla. Atención porque entramos ya al circuito. Giro a la izquierda. Ahí afrontamos este terreno de bajada. Dirección Murla. Y atención porque estos parones están permitiendo que Jack Villiers aumente la diferencia. Ahí se nos cantaba ya cerquita de los 20 segundos. Ahí vamos a ver quién está conduciendo. Nuevo pequeño parón, Claro, están claramente los hombres del Zapi conteniendo el ritmo, conteniendo el ritmo. Ahora de momento estamos en esta zona de bajada. Ahí buscando el puente sobre el río Chalot. Ahí sigue cerrando David Hernández. Aquí bajando rápidamente, llegando a la altura del río Chalot. Y afrontamos, atención, el último de los repechos antes de llegar a Parcén. Este es último de los repechos antes de llegar a Parcén. Ahí tenemos nuevos movimientos por delante. Ahí vemos 1, 2, 3, 4 unidades. Vamos a ver, pequeño parón. Adelantamos un poquito la secuencia. Ahí vemos ese pequeño corte en la parte delantera. Recordamos, por delante nuestro Jack Villiers, el corredor del Zapi Cleaning. 7 kilómetros para meta. Afrontando este repecho, del 5-6. Incluso diría que un 7%. Y vamos a ver aquí delante. Atención, movimiento de Moreno. Atención, movimiento de Moreno. José Manuel Díaz a su rueda. Ahí tenemos a Moreno, Madre mía, qué manera de subir. Aquí cerquita de los 40 kilómetros por hora en este repecho, Impresionante, Con qué facilidad Moreno. Ahí José Manuel Díaz. Y vamos a ver a su rueda. Ahí vemos a Aitor Escobar, A Aitor Escobar un poquito más atrás. Ahí con Arce. José Francisco Arce del Granja Riña. Y Germán Mortés, mayo verde. Ahí al fondo, Germán Mortés. Ahí tenemos a Aitor Escobar llegando. A partir de aquí ya terreno picando hacia abajo, buscando Murla. Atención, por delante Villiers, 30 segundos. 6 kilómetros para meta, 6 kilómetros para meta. De terreno favorable. Así que estamos a menos de 10 minutos. Aproximadamente 10 minutos de llegar a la meta de Parcén. Continúa el cuarteto con unos metros sobre el grupo principal. Díaz, Moreno, Arce y Escobar. Ahí de momento Francesc Bosca defendiendo el maillot perfectamente. Nos adelantamos porque se nos echa el grupo encima. Entrada Murla. Nos adelantamos en busca y captura de la cabeza de carrera de Jack Villiers. Ahí tenemos, esta zona enrevesada, buscando la rueda de Jack Villiers. Todavía no la encontramos. La última diferencia por la de vuelta, 35 segundos. Ahí supongo que se mantiene. Pasamos la población de Murla y ahí tenemos a Jack Villiers, el corredor del Zapi Cleaning. Terreno muy favorable para el corredor británico. Ahí con esa pinta de rodador y rodando rapidísimamente, buscando ese cruzo a la derecha. Adelantamos secuencia de nuevo.
Y ahí estamos, a menos de 4 kilómetros para meta. 3 kilómetros, ahí se lo marcamos al corredor británico. Se lo marcamos al corredor británico. Ahí recordamos el corredor británico, que el pasado 12 de febrero fue cuarto en la prueba británica del Pedal Southwest. Y repasando un poquito el palmarés de Jack Billiard en el año pasado. Recordamos en el circuito del Guadiana, el año pasado, el 21 de febrero, en el circuito del Guadiana, que obtenía la 65 posición. Pues ahí tenemos a Jack Billiard, ahí con esta estupenda planta de rodador, kilómetro 77,600, es decir, 2 kilómetros y medio para meta, menos de 2 kilómetros y medio para meta. Cámara hacia atrás, no vemos el grupo. Ahí se nos cantaban algo más de 30 segundos. Volvemos al puente sobre el río Chalot. Y atención, porque a partir de ahora, estos 2 últimos kilómetros, 2 kilómetros para meta, picando hacia arriba. Recordamos la meta de Parcén. Ahí a la entrada de la población, afrontando ese último repecho. Seguimos adelantando, 1 kilómetro para meta. Ahí, con esos 30 segundos, se nos antoja más que suficiente para el corredor británico. Pues ahí tenemos, qué excelente final, la del corredor británico. Ahí saltando en el momento preciso. Recordamos, a poquito de llegar a Benichembla, había saltado el corredor británico. Y parece que va a llegar. Parece que va a llegar Jack Billiard. Últimos 500 metros. 500 metros para meta. Recordamos esos últimos 200 en subida. Ahí marcamos ya Parcén, meta. 400 metros para meta. Ahí lo marca nuestro GPS, Ahí tenemos, nos vamos a acercar, recordamos, recorrido 80 kilómetros justos. Ahí tenemos el público, abarrotando la meta de Parcén. Qué maravilla, año tras año. Qué magnífico espectáculo que tenemos aquí en calles de Parcén. Ahí llega Jack Billiard, afrontando este giro de 90 grados. Y esta última rampa del 8-9%. Y meta y victoria para el corredor sub-23 Jack Billiard. Ahí tenemos a Jack Billiard, el corredor nacido el 12 de marzo de 1997. Ahí con solo 20 años. Victoria para Jack Billiard. Y atención, sprint del grupo. Sprint del grupo. Y ahí tenemos a Moreno. Atención. Ahí tenemos a Moreno. Y caería a la segunda posición, Arce. Atención, rapidísima la llegada de Arce. Ahí lo vemos repetido. Ahí Arce por la derecha, por delante de Moreno, Díaz, James Davy, Aitor Escobar, Román Sáez. Ahí un poquito más atrás Andrés Gil y Jorge Gil, Scott Hall, Antonio Ramírez, Peter Kible, Germán Mortés. Cuando vamos vemos repetido la entrada a meta de Jack Billiard. Y si no nos equivocamos, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños, 12 de marzo de 1997. Y qué mejor manera de celebrar su cumpleaños que esta victoria en esta 31 Volta a la Marina para Jack Billiard. Ahí lo tenemos, el corredor británico, Pues con este final mantiene el liderato Francesc Bosca con el mismo tiempo que Andrés Gil. Ahí se queda a 3 segundos Germán Mortés. A 7 segundos Óscar Grau, José Manuel Díaz y Álvaro Arenas. Y ahí un poquito más lejos Román Sáez, Sergio Torres, Óscar Valera. Todavía con opciones, a falta de la última prueba en Pedreguer. Ahí tenemos celebrando el triunfo con sus compañeros de equipo Jack Billiard
Y ahí la entrada de los grupos traseros, ¿eh? Ahí entraba uno de los grupos comandado por Sergio Ruiz, Roberto Verdejo y Diego Ferrero. Otro grupo comandado por José Cutillas a 4:22. Y ahí los últimos grupos a 6 minutos 48 y el último a 8 minutos. Ahí finalizarían un total de 105 corredores. 105 corredores. Y la victoria por equipos, si contamos al Zapit Cleaning, sería para el Zapit Cleaning. Si no contamos al Zapit Cleaning, para el ULB Sport Monforte. La montaña, recordamos, para José Manuel Moreno, por delante de Arce y Díaz, ambos empatados a puntos. Las metas volantes para Moisés Espinós, que le sirve para colocarse como nuevo líder de las metas volantes. Ahí vemos los siguientes grupos en entrar a la meta, excelente aspecto, de aquí de Parcén, con el público de Parcén dando la bienvenida a los corredores. Y como no, año tras año esta prueba que no defrauda, espectacular. Y nosotros un placer estar aquí de manera altruista, pues ofreceros estas imágenes, guardando un bonito recuerdo. Al menos eso esperamos, y sobre todo eso, que lo disfruten en 4K, en la resolución nativa de esta grabación, de esta espectacular prueba que no defrauda, Así que, victoria final para el corredor Jack Villar en el día de su cumpleaños. Ahí cuando vemos imágenes, ahí con la elaboración de las clasificaciones por parte de los jueces y de Pere Redondo, en esa labor informática, ahí también de manera altruista, y haciendo funcionar ya 31 años, 31 años de esta Volta a la Marina. Aquí servidor, que lo hizo ya cuando era también un corredor junior. Así que son ya muchísimos años disfrutando de esta prueba social, de este ciclismo en la provincia de Alicante. Ahí vemos repetido la llegada de Jack Villar. Ahí con ese humilde gesto, celebrando la victoria. Y ahí tenemos los podios, esas clasificaciones secundarias. El segundo clasificado, ahí con Germán Mortés y los 5 maillots. Recordamos de Alicantino, metas volantes, montaña y líder. Y recordamos Francesc Bosca, que mantiene el liderato. Todo en el aire, a esperas de esa prueba de Pedreguer. Lamentablemente no vamos a poder estar en ese final de la Volta a la Marina. Y ahí tenemos el podio final. Nosotros nos despedimos, esperando que hayan disfrutado de esta algo más de una hora de vídeo. Y nos vemos en la próxima, Saludos, muchos pedales.